¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido con tu vida? Aprende con los pastores Jimmy y Aida de Cornejo a dar respuestas claras a los problemas de la vida en Códigos de Vida. Edifica familias, un legado de amor. Pensaba, si nosotros, ¿a cuánto les gustaría ver el cielo? Vivos, así como estamos, sin morir. ¿A cuánto les gustaría entrar al cielo y ver así de curioso cómo es? ¿No es cierto que sí? Pablo tuvo la oportunidad. Pablo dice que por lo menos 3 veces, él dice, no sé si en este cuerpo o no, o fuera de este cuerpo, pero estuve allá. Y uno le pregunta al Señor, ¿qué pasaría si nos dejaras ver? ¿Sabe lo que pasaría? No hubiera nadie en la tierra. Todo el mundo, Señor, llévame ya. No le decía a Pablo, ya me quiero ir. El Señor me dijo, claro, si yo le muestro el cielo, todo el mundo se quiere venir ya. Pero no es tiempo. Pero encontrarse con la gloria de Dios, en el trono de Dios, es encontrarse con la zarza que arde. Ver el rostro de Jesús transfigurarse. Qué experiencias tan increíbles tuvieron Isaías, Pablo, Moisés, Pedro, Juan. Yo estaba analizando la historia de la gente que ha tenido una visión de Dios, lo que en teología le llamamos epifanía. Y nadie que ha tenido un encuentro con Dios real puede seguir igual. Es que tú ya no eres igual. El rato que tienes un encuentro cara a cara con Dios, jamás podrás ser igual. Toda tu vida es transformada. No es solamente un momento que llegas a la iglesia y dices algo especial aquí en la iglesia, sentí algo especial, algo vibró en mi corazón. Pastor, explíqueme qué es. Sí, es un encuentro con la gracia de Dios. Y esas lágrimas que la gente trae cuando entregan su vida a Cristo es el encuentro con la gracia. Es mi pecado frente a la gracia, porque me confronta. Es como un niño pequeño cuando el padre le dice, hijo, ¿lo hiciste o no? ¿Qué hace el niño? ¿No es cierto? Se encuentra no con la gracia, sino con desgracia con el padre a veces. Porque a veces los papás les pegan en vez de decirle, sí, me has sido sincero, hijo, ven, que es lo que deberíamos decir, abrazarlo y decirle, lo que hiciste está mal. Y en vez de maltratarlos, golpearlos o insultarlos, enseñarle a través de una disciplina amorosa que lo que hizo no es correcto. Es el encuentro con la gracia de Dios. La consecuencia viene, hijo, pero te perdono. Y entonces uno cambia. Por eso las lágrimas. Es el momento en el que el mundo natural y el sobrenatural se encuentran de golpe, se chocan. La creación se encuentra con el Creador. El pecado se topa con la gracia de Dios. Y todo, absolutamente todo es transformado. A mí me sucedió 25 años atrás. Tenía el tema cuando salía con mi esposa de decirle, mi esposa decía, Jimmy, no manejes, estás borracho. Yo le decía, no te preocupes, mi abuela y mi madre oran por mí. Soy intocable. Que la oración, usted no sabe quién es mi abuela, le decía a mi mujer en aquella época. Mi abuela es una mujer poderosa, guerrera de oración, así que a mí no me pasa nada. Usted ha visto de la iglesia tradicional católico que carga el crucifijo. Cuando sube el avión y se mueve, besan el crucifijo. ¿Ha visto? ¿No es cierto? Porque es su amuleto. No puedes caminar sin el crucifijo, porque ¿qué pasaría de ti? Veneran cosas ahí en la casa, no ídolos. Es su manera de confiar. Yo tenía mi propio crucifijo, la oración de mi abuela, porque yo era cristiano apartado. Entonces para mí eso era muy importante, que mi abuela esté orando por mí, me daba seguridad de mi vida. En otras palabras, hacía lo que yo quería. Ese era mi pensamiento. Y lo decía muy continuamente. Pero un día viajaba a Guayaquil por mis negocios. Había pasado Ducur
Habíamos tenido problemas con ese carro, lo habían chocado, lo habíamos arreglado. Y bajaba rápido. Y en una curva, después de unas 2, 3 curvas después de Ducuro, vi un camión que iba a entrar a la curva y yo pensé entre mí, yo voy a llegar a la curva antes que él. Así que me abrí, lo pasé violentamente y cuando me cerraba para entrar a la curva, se me rompe el eje. Y al romperse el eje, claro, ya estaba adelante, pero al romperse el eje, el carro sale con todo el sistema de frenos, dejando expuesto, por supuesto, los conductos de líquido de freno. Entonces cuando uno frena, todo el líquido sale por ahí, ya no hay ninguna presión en las otras 3 llantas. En otras palabras, me quedo sin frenos. El carro cae de un lado, porque es la llanta trasera de mi lado, cae así y se regresa así y se encara al abismo por la velocidad que venía. Yo solamente siento que estoy en el aire y doy un grito: Dios mío. Y me agarro, me aferro al volante y de repente me encuentro que estoy rodando por el costado interno de la vía. Esto estaba sucediendo acá. Y de repente me encuentro que estoy del lado de la vía, del lado de acá, arrastrándome de costado por la cuneta, sin control, una cuadra. Se frena por lo que está arrastrándose el carro, no porque tiene frenos. Yo me bajo aturdido, no sé lo que está sucediendo, pero el camionero ha parado. La llanta sí se fue al abismo. La llanta del lado de acá hizo la misma reacción del carro, ¿no? Hizo así, regresó y la llanta salió disparada al abismo. Cuando yo me bajé del carro, el camionero se me acercó y estaba pálido. Y me pregunta y me dice: ¿cómo lo hizo? Yo le digo: ¿hacer qué? Yo no rompí el eje. No, me dice: ¿cómo lo hizo? Y le vuelvo a preguntar: ¿hice qué? Y él me dice: estaba usted en el aire, usted estaba en el abismo, usted se salió de la vía. Y yo fue lo que sentí, que me sale de la vía. El asunto es que ese tipo de cosas solo para la televisión o para el cine, para Hollywood, pero no es de la vida real. Es algo que tú lo puedes ver y decir: no lo vi. Hasta lo puedes negar. Lo puedes negar. Puedes argumentar 100,000 cosas. Simplemente yo estaba ahí, pero no sabía tampoco. Pero no era la primera vez que sucedía, era la segunda vez. Cuando un corredor de carros se me acercó y me dijo: ¿qué pasó? Y me dijo en la primera oportunidad, fue como que una mano del cielo te levantó y te volvió a poner. Yo cuando salí de aquella curva, aquella primera vez, yo dije: no sé qué pasó. La persona que estaba a mi lado me dijo: ¿cómo salimos? Le dije: no sé. Pero en esta otra ocasión era mucho más notorio. Ya estaba afuera. Y el hombre nunca había visto una cosa así, yo tampoco. Y me dice, y este hombre me dice: es que fue como que una mano del cielo lo levantó y lo volvió a poner ahí. Y me regreso hacia el carro sobándome la cabeza diciendo: ¿qué pasó? No podía entender. Entonces oigo la voz audible de Dios. En esa época yo estaba apartado más de 17 años. Yo no le digo, normalmente le digo: Dios me habló, ¿qué? A través de mi tiempo con Dios, de mi devocional. Mientras leía esta mañana, Dios me habló acerca de la desobediencia, por ejemplo. Pero en esa oportunidad Dios me habla claramente, como le habla a un cualquiera, cara a cara. No lo veo, pero escucho la voz. Después entendería, son esos encuentros que uno tiene con Dios, como Pablo cuando cae yendo a Damasco. Todo el mundo veía, escuchaba la voz, pero no sabía quién le hablaba. Y me dice de esta forma: Jimmy, te he guardado durante unos años por las oraciones de tu abuela y de tu madre. Mire que mi seguridad estaba basada en algo real. La oración es poderosa, hermanos, porque Dios me lo dijo. La oración es poderosa. Por eso, madre, intercede por tus hijos, porque tú no sabes cuándo es el encuentro de Dios con tu hijo, o con tu esposo, o con tu esposa. Tú no sabes. A veces nos arrodillamos como que perdemos el tiempo. Hermano, la oración no es pérdida de tiempo. Estás avanzando más bien en el mundo espiritual.
Y ese momento terrible, tremendo, cuando Dios te habla y dice: te he guardado por las oraciones de tu madre y de tu abuela, pero ya no más, se acabó. Ese momento es terrible. Creo que fue el momento que te encuentras realmente con la gracia y sabes lo inmundo y pecador que eres. No hice nada, no estaba buscando a Dios. No era un coro de ángeles que sonaban y aparecen en el cielo los ángeles y los querubines y Dios te habla con voz: Jimmy. Esto nos imaginamos Hollywood. Es vida real, Jimmy. No sé ni cómo es la voz. Simplemente sabes que te está hablando algo sobrenatural. Es el encuentro con la gracia. Tal encuentro te lleva a que la gente piense que estás loco. Pablo era un perseguidor de cristianos. Yo era un perseguidor de borrachos para ir a beber con ellos, por supuesto. Yo no perseguía a los cristianos. Sería un jueves, un miércoles, no recuerdo. Lo que sé que sucedió y que el día domingo, que ese día cuando llegué a mi casa, y a Dios todo tenía planificado. Dios todo tiene planificado en tu vida. El encuentro con Dios son encuentros planificados. No me digan qué casualidad, ¿verdad? Que cuando llegué a la casa, mi esposa asustada me dice: oye, te llamó un pastor. Imaginen lo que era para mi mujer. Te llamó un pastor que quería que tú le hagas ni sé qué cosa. En todo caso me dejó un número telefónico. No había celulares en aquella época. Pero me dijo que el domingo van a abrir una iglesia, esta iglesia, y que si quieres llegar, te esperan. Yo pensé inmediatamente, mi mamá le dio el teléfono. Pero el domingo yo llegué después de eso. El domingo llegué a la iglesia, por supuesto llegué. Y venía cantando una canción que nunca me olvidé. 17 años de fuera de una iglesia. Todavía me acordaba: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Entonces veía a mis hijos que me miraban y dice: papá se volvió loco. Ya el trago lo quemó. Mi mujer me miraba como con desconfianza, ¿no? Creo que ya dejó de tomar y se está inyectando porque no estaba chuchaqui. Yo nunca estuve en drogas, pero posiblemente pensó. Llegué a la iglesia, entré. Yo pensé que era guayaquileño, un monito ahí todo contento. Era salvadoreño. Y atrás un gran gringo que se reía y no entendía nada porque no hablaba español. Cuando yo llegué, no me importaba quién era, no me importaba quiénes estaban. Sabía que estaba volviendo a casa. Y que el encuentro con la gracia, hermanos, el encuentro con la gracia es tremendo. Porque yo podía ir quizás a hacerme ver con doctores. Ellos no me iban a poder quitar el alcoholismo. Pero el alcoholismo, el cigarrillo, las malas palabras, cortados en un solo segundo, en un solo minuto. Y no solo eso, sino que en la mañana me entrego a Cristo con lágrimas, sin importarme. Yo sabía que mis hijos me miraban, que estaba llorando. Su padre nunca lloraba. Ahora estoy llorando en la presencia de Dios. Poca gente, no como esto. Poca gente. Tres filas de bancas, así como el centrito hasta donde usted está, hermana de gris. Eso era la iglesia. Yo estaba en la segunda. Y cuando el pastor dijo: ¿quién quiere venir y volver a orar aquí adelante? Yo salí corriendo. Esa misma tarde, estaba cantándole al Señor con la guitarra. Hasta el día de hoy, 25 años atrás. Porque el encuentro con la gracia es Moisés. Imagínense Moisés con las ovejas de su suegro Yetro, caminando por el desierto. Se acerca al Sinaí y de repente le llama la atención que una zarza está ardiendo, se está quemando. Posiblemente dice: ya mismo se consume. Pero ver que no se consume y no se consume, pasa el rato y no se consume, esto es sobrenatural. ¿Qué está pasando? Y se acerca Moisés a ver lo que acontece ahí. La curiosidad. Se acerca a ver lo que está pasando y escucha la voz del Señor. No lo mira. Moisés, Moisés, aquí estoy, responde Moisés. Estoy leyendo Éxodo 3, versículo 5. No te acerques más,
le advirtió el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó, no dice que entendió, diga conmigo, oyó. El apóstol Pablo oyó, yo oí. Si yo no hubiera oído, no estuviera aquí. Si no hubiera habido esa transformación impresionante de segundos del encuentro con la gracia. Y entonces la reacción de Moisés, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Otro hombre que tuvo una visión extraordinaria de Dios fue Isaías. Si usted mira Isaías 6:1 y dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Él vio el trono de Dios, y el borde de su manto llenaba el templo. ¿Sabe? Cuando pienso en el borde del manto, no es aquel borde del manto que aquella mujer del flujo de sangre tocó y fue sanada. Dios quiere poner el borde del manto dentro de la iglesia para que cualquiera de nosotros sea sanado. Cuando nos encontramos con la gracia, dice, lo hacían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Por qué tenían 6 alas? Están en la presencia de Dios, en la presencia, en el trono de Dios. Con 2 alas se cubren los ojos. Lo mismo que Moisés, no puedes ver lo que es santo. Con otras 2 alas, dice, se cubrían los pies. Y con las otras 2 podían volar. Y gritando, santo, santo, santo. ¿Sabe? Eso nos muestra lo que es la presencia de Dios. Cuando está Dios, todo es santo. Entonces nuestras inmundicias salen a la luz. Nos confronta. Toda la tierra está llena de su gloria, dice Isaías. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. En otras versiones dice lleno de su gloria. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Es el mismo sentimiento de Moisés. Es lo que enceguece a Pablo. Posiblemente Pablo no se cubrió, no sé, pero quedó ciego. Es demasiado santo para nosotros. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué de Pedro y Juan? También tuvieron una visión allí en el monte de la transfiguración. Y cuando vieron a Jesús resplandecer y a Moisés y Elías que se aparecieron, tuvieron miedo. Eso causa miedo. Pero al mismo tiempo, el hecho de permanecer ahí en ese lugar maravilloso era tan fuerte que preguntaron a Jesús si podrían hacer unas enramadas para cada uno de ellos y quedarse ahí. Es que es precioso estar en tu presencia, Señor. Ahora bien, todos los que han tenido un encuentro verdadero con Dios han comprendido 3 cosas. La primera cosa, pueden comprender y percibir la santidad de Dios. Sácate el calzado, dice Dios, que el lugar que pisas santo es. ¿Sabe? Nuestra equivocación de lo santo hace que muchos traten de vender tierra santa como que si la tierra fuera santa. Es su presencia la que santifica el lugar donde está. No había nada especial en ese lugar, en un desierto con arena como cualquier otro, pero su presencia trae santidad. La presencia de Dios en tu vida trae santidad. Nosotros no podemos ser más santos. Él es santo, 3 veces santo. Cuando la presencia de Dios está cerca tuyo, trae santidad a tu vida, porque trae justificación a través de la sangre de Jesús. No creas en esas boberías, esas tonterías. Venga, le vendo tierra santa, le vendo el agua santa. Nada, hermanos, nada. Él es santo y Él no está de venta. No es negocio, hermanos. No se trata de negocio, no se trata de dinero. Se trata de la justificación por su santidad.
A veces no entiendo, perdón lo que voy a decir, pero no entiendo. Cuando la gente dice su santidad del Papa. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo, el resto somos mortales. Somos gente común, solamente viviendo bajo la misericordia de Dios. Nada justifica, hermano. Yo no puedo justificarte absolutamente nada. Todo está justificado en la cruz por la sangre del Cordero. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice David en el Salmo 24. ¿Quién subirá? Se hace una pregunta, al monte de Jehová. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo necesitamos tener esta visión el día de hoy? ¿Cómo necesita nuestra generación entender quién es Dios? Por favor, entienda. Yo era muy mal hablado. No sé a cuántos les molesta el día de hoy las malas palabras. ¿A cuántos les molesta? ¿No es cierto? Antes no te molestaba, era común. Es más, éramos los mejores expositores. Pero cuando vinimos a Cristo, fuimos confrontados, nos comienza a molestar. ¿Por qué? Porque el que es 3 veces santo vive en nosotros. ¿Cómo necesitamos entender eso? La segunda cosa que comprenden ellos, o aquellos que tienen un encuentro con Dios, es su propia impureza. Moisés se saca el calzado y se cubre el rostro porque no era digno de mirar al Señor, pero escucha su voz. Yo también escuché la voz de él. No lo vi, pero escuché. El reconocimiento de Isaías de su propia indignidad lo dice ahí en Isaías 6:6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido porque le dice: estoy muerto. Llegamos a la iglesia y cuando somos confrontados con el pecado, Señor, estoy muerto, yo soy impuro. Pero en esa declaratoria, cuando te encuentras con la gracia, es donde hay el perdón de los pecados, pues. Por eso hacemos el llamado. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y levantan manos. Yo quiero recibir a Cristo. Y cuando vienen al altar los encuentro quebrantados. ¿Por qué quebrantados? Porque se encontraron con la gracia y la misericordia de Dios que perdona los pecados. Por eso es que hoy entiendo por qué lloraba aquel día cuando el pastor llamó. No sabía por qué lloraba. ¿Por qué tenía que llorar? Simplemente porque estaba siendo confrontado con la gracia de Dios. Hoy entiendo. Pero en ese quebrantamiento, ay de mí que soy hombre muerto. Entonces el ángel coge el carbón encendido y toca los labios. ¿Dónde dijo que era impuro? Entonces le toca ahí donde siente que eres impuro, para poderte presentar delante del Padre, no por lo bueno que eres, sino por lo maravilloso y 3 veces santo que Jesús es, que nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Nada que lo merezcamos, todo es regalo de Él. Esa es la gracia, es encontrarme, decir, ¿cómo no agradecerte, Dios? ¿Cómo no haberte agradecido? ¿Qué había hecho yo, hermanos? Había deshonrado en todo caso la iglesia. Había deshonrado a mi madre, había deshonrado a mi abuela. Vivía como un pecador, jactándome, sí, yo soy evangélico y qué, yo bebo más que tú. Haciendo concurso, ¿quién bebe más, el católico o el evangélico? Porque no entendemos que Cristo no murió por una religión, sino murió para que tener una relación con Él. Porque no entendemos que Él es más allá. Imagínense, a veces nos imaginamos nosotros que Él fue a la cruz para crear una religión. Entonces vivimos como cualquiera, sin agradar a nadie. Pero cuando tienes un encuentro con Dios, de eso se trata la cruz del Calvario, de traer lo que se había perdido a la presencia de su Padre, para tener una relación con Él. ¿Cómo no agradecerle? Yo no merecía. ¿Qué merecía yo? Y aún pienso, voy a suponer que nunca me hubiera apartado y hubiera crecido en la iglesia, tocando el piano, tocando la guitarra, cantando al Señor. Nunca me aparté. Aquí estoy, Señor. De todas maneras, necesitaba exactamente lo mismo: la gracia y el perdón del Señor.
Que el cielo dice, miré a la tierra y no había nada bueno, todo se había corrompido. Y cuando dice eso, habla de todo el mundo. En otras palabras, todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero la tercera cosa que se necesita, la tercera cosa que comprenden aquellos que se encuentran con Dios, y sucede con todos los que han tenido ese encuentro con Dios, que pueden escuchar su voz y su palabra, y sus planes les son revelados. Moisés recibe la revelación ahí de que tiene que ir para sacar un pueblo. Es ahí donde le escucha, en ese lugar santo, escogido por el Señor, un encuentro planificado con Él para revelarle los secretos. Isaías está en la presencia de Dios, mirando el trono, y le es revelado quién va a ir por el pueblo. Le hacen una propuesta: yo iré, Señor. Pablo se encuentra, ¿y qué se le encomienda? El perseguidor de los cristianos, a ganar cristianos. Los encuentros con Dios tienen un propósito: mostrarte cuáles son tus dones, tus talentos, y volver a poner en ti la visión que puso Dios cuando te introdujo en el vientre de tu madre. Tienes un propósito para vivir. Usted está llamado para predicar las buenas nuevas del Evangelio. La última cosa que les dijo Cristo, después de todos los encuentros maravillosos que ha tenido el hombre con la gracia de Dios, es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Eso entendemos aquellos que hemos sido encontrados con la gracia. No traer gente para que se hagan religiosos, sino gente que tenga una relación con Dios y le sirvan a su propósito. Códigos de Vida edifica familias, un legado de amor.